Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que como ya es costumbre y hemos estado haciendo durante todo el semestre, vamos a proceder con la revisión del cuestionario que les había dejado o les había dado, bueno, les había entregado para que ustedes puedan resolver y lo entreguen hasta hace un momento, ¿no? Que estaba abierto el repositorio. Como hemos estado haciendo siempre, vamos a estar respondiendo de acuerdo a lo que tienen a mano, ¿ok? Entonces empecemos. Perdón. Pregunta número uno. ¿Qué es la ingeniería? Ya tengo, ahí donde está, manos levantadas. Adelante, Celso. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches, Celso. Adelante. Bueno, la ingeniería se conoce como ingeniería la disciplina que vale un conjunto de conocimientos de un tipo de técnica científico, podría ser práctico, empírico, o también el mismo diseño y el desarrollo de construcción de mantenimiento y la optimización de estructuras, sistemas y herramientas y materiales y procesos. Ok. Eso es lo que estamos estudiando, ¿no? A ver, algo que les puedo decir o les puedo aumentar sobre lo que acaba de decir su compañero Celso. Ay, ¿cuál es tu apellido? Celso Jiménez. Antes que me olvide. Antes que me olvide, por favor, esto ya. Un ingeniero, prácticamente, muchos dicen, a ver, es la idiosincrasia de la gente en la sociedad que dice que el ingeniero busca resolver todos los problemas que tiene la sociedad. Para mí no es eso. ¿Saben por qué? Porque al final un ingeniero busca problemas y al momento de buscar los problemas plantea soluciones. Es algo que deberían tener algo en su cabeza, ¿no? Si bien vamos a solucionar problemas que tengamos, cuando ustedes vayan a trabajar afuera, no interesa en qué tipo de institución pública, privada, descentralizada, cooperativa, no interesa. Freelancer, bueno, en freelancer ya viene casado el trabajo, ¿no? Se busca problemas para dar solución. Esa es la parte de la ingeniería, ¿no? Por eso se llama ingeniería y usamos nuestro ingenio para resolver. Entonces, a ver, voy a cambiar esto a pluma. Primero, la ingeniería, como su nombre dice, es la aplicación de las ciencias. Cuando ustedes escuchen la palabra ingeniería, lo primero que tiene que venirles a su cabeza son las ciencias puras. ¿Qué es una ciencia pura? ¿Cuáles son las ciencias puras? Las ciencias puras son matemáticas, física, química y biología. Esas son las ciencias puras. ¿Qué es una ingeniería? Una ingeniería es la aplicación de estas ciencias, ya sean sueltas, ya sean combinadas para desarrollar algo, pero todas las ingenierías. Por eso es que nosotros tenemos ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería mecánica, que es una aplicación de las ciencias puras. En más nivel, en menos nivel, de acuerdo a cierto tipo de, perdón, de las ciencias puras, pero esa es la verdad o la esencia o la génesis de cualquier ingeniería. ¿Para qué está? Para inventar, construir, perfeccionar. Bueno, cuando se dice perfeccionar, para nosotros, en nuestra cabeza como ingenieros o personas que estamos en el mundo de las ciencias de la computación, es el mantenimiento y utilizar artefactos útiles y económicos al servicio de la humanidad. Esto es algo sumamente importante, porque si ustedes se van a dar cuenta, ustedes van a ir a trabajar, por eso les digo, no importa en qué institución ni nada por el estilo, pero ustedes van a desarrollar soluciones para la sociedad. No están desarrollando soluciones para ustedes. Algunos de sus compañeros al final, cuando yo doy la materia de perfil también, muchos me dicen, pero usted nos indica que tienen que solucionar o se tiene que solucionar el, el problema para algo de nosotros o algo propio de nosotros, sí, pero se extrapola tranquilamente para la sociedad. ¿Ok? Pero bueno, eso van a ir viendo más adelante cuando se vaya desarrollando, vayan caminando en el transcurso de la carrera. Siguiente pregunta, ¿cómo funciona la ingeniería? Vámonos a nuestra colita. Catherine Herrera. Buenas tardes, ingeniero. La ingeniería funciona mediante la aplicación
de conocimiento codificado sobre clases, es decir, los tipos de problemas. La ingeniería hace más énfasis en el diseño de algo útil que deriva de las actividades complementarias, que estas son rutinarias, por lo cual, en síntesis, la ingeniería se puede enseñar. Ok. Hay algo también importante que dijiste, bueno, que dijo su compañera Catherine. Cuando los trabajos, las acciones, las actividades se vuelven rutinarias, es donde se puede aparecer, bueno, está mal dicho, es donde aparece algo que todos conocemos, la automatización, ¿no? Es algo que puedo complementar sobre lo que está diciendo su compañera. Otra cosa, lo que coloco yo en las diapositivas y todo lo demás no es ley, es algo que se puede ir mejorando, se puede ir complementando, ¿no? Es por eso que yo también complemento las respuestas que tienen ustedes, es por eso que yo también, eso quería mostrarles, yo descargo este repositorio, bueno, el repositorio que tengo acá, donde todos ustedes me entregan sus, bueno, llamémosle trabajos o tareas, y me doy la función de, es mi trabajo también, de leer uno por uno para ir viendo cómo están trabajando, razonando y armando sus conocimientos, ¿no? O sea, no, tampoco digo que lo que yo pongo en mis diapositivas es ley, sino es algo sobre lo que se basa el conocimiento. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona la ingeniería? Nos dice que funciona mediante la aplicación del conocimiento codificado. Esto es algo sumamente importante. Cuando ustedes escuchen codificado, significa que es clasificado. ¿Qué significa que esté clasificado? Aquí voy a utilizar lo que ya hemos visto. Para eso se tienen las taxonomías, ¿no es verdad? En este caso, por ejemplo, nosotros, como ingenieros de sistemas, vemos lo que es la programación, lo que es el análisis, lo que es el diseño, lo que es la interfaz de usuario y todo lo demás. Eso no ve un arquitecto, eso no ve un abogado, eso no ve un economista. Como nosotros también no vemos lo que ven ellos. Por ejemplo, los abogados sobre lo que es la base de las leyes, cómo se funda un Estado, cómo trabaja. O sea, eso nosotros no vemos. Por ejemplo, lo que ven los economistas. Todo lo que es la parte económica no vemos. Una pequeña partecita que es contabilidad, costos, pero ni siquiera completa vemos nosotros. ¿Cuál es el objetivo de tener un conocimiento clasificado o codificado? Que cada uno sea experto en su área, ¿no? ¿Se imaginan que nosotros no veamos bases de datos? Me pongo algo sumamente útil y necesario para cualquier tipo de aplicación, sin importar el tipo, web, escritorio, móvil, no interesa la persistencia de información. Entonces, imaginan eso, estaríamos perdidos, ¿no? Por eso es codificado o clasificado. Sobre clases, tipos de problemas. En este caso nosotros somos un poco más o tenemos una visión un poco más holística. ¿Qué significa que sea holístico? Que vemos de manera general. O sea, no son problemas tan propios nuestros, sino que nosotros, como les había dicho hace varias clases atrás, podemos dar soluciones o plantear soluciones para el área contable, para el área financiera, para el área de derecho, para el área de medicina, para el área de idiomas, para las otras ingenierías, o sea, para un tipo de problemas más generales. Por ejemplo, los civiles no pueden dar soluciones que no estén dentro del ámbito de la construcción civil, por eso se llama civil, ¿no es verdad? Entonces nosotros podemos apoyar ese lado, no por la nada está AutoCAD, Archicad, todos sus programas de diseño, los de mecánica igual, los de arquitectura, o sea, nosotros tenemos una visión más holística, más integral sobre todo lo que estamos haciendo y sobre todo lo que estamos trabajando acá, ¿no? Siguiente pregunta. La ingeniería de sistemas, ¿a qué está dedicado? A controlar, ¿no? Esto es lo importante. Vámonos. Perdón, aquí está nuestra cola. Saúl Alejandro Peñalosa debe ser. ¿Está Saúl? Levantaste la mano. Buenas noches, ingeniero. Ahora sí te escucho. Sí. Buenas noches, ingeniero. Está dedicado a controlar el diseño, la programación, el desarrollo y el mantenimiento de sistemas complejos hechos por la humanidad. Ok. No, diseños de sistemas complejos. ¿Qué les había dicho? Cuando escuchan complejo no significa que es difícil. Muchos creen que es un sinónimo. No, complejo es cuando se va a trabajar con diferentes áreas. Eso es lo que hace la teoría general de sistemas. ¿Se acuerdan de bueno, es la primera presentación que nos ha llevado varias clases, que nos sirve para, es un lenguaje que surgió para que podamos
llamémoslo, comunicarnos de mejor manera o de manera fluida con diferentes tipos de especialidades que son diferentes a la nuestra. ¿Ok? Entonces es eso. Y todos hechos por nosotros. La cibernética, que es la madre de la ingeniería de sistemas, bueno, está mal dicho, ingeniería de sistemas. La cibernética, que es la madre, o el padre, si quieren verlo así, de lo que es las ciencias de la computación, es todo lo que está hecho por el hombre, ¿no? Nosotros no somos nada de la evolución, o sea, como la biología, la química y todo lo demás, no. Nosotros somos una área hecha, desarrollada, pensada y evolucionada por el hombre. Siempre es por el hombre, no hay, la informática no ha surgido de un Big Bang ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que también ponernos a pensar. Siguiente pregunta. Se usa la palabra ingeniería por su énfasis en la implicación de y en qué, ¿no? Son dos preguntas. Ay, perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Jorge Ledesma. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Bueno. Sí, la respuesta a la pregunta es, usa la comprensión lógica y la matemática, el diseño y el desarrollo, la invención y la innovación en el uso de materiales, y puede ser máquinas, estructuras y sistemas también, subsistemas para fines específicos y concretos que se desarrollan en un ambiente controlado. Ok, perfecto. ¿No? Todo lo que dijo lo podemos reducir en algo. Primero, conceptos cuantitativos. Si ustedes se acuerdan de lo que les había explicado, qué es la parte cuantitativa y qué es la parte cualitativa, empecemos por la segunda parte que no nos interesa, bueno, no es que no nos interesa, no trabajamos en ello, que son los conceptos cualitativos. Cuando hablamos de conceptos cualitativos, estamos hablando de la parte de ciencias sociales. ¿Qué hacen las ciencias sociales? Trabajan con comportamientos de grupos humanos, comportamientos de personas, comportamientos de instituciones, comportamientos de estratos sociales, le llaman ellos también. ¿Qué significa? Que es algo que no se puede medir. Es como si quisieran medir el comportamiento humano. Es algo imposible. ¿Por qué? Porque yo tengo un comportamiento. Ustedes, cada uno de ustedes tiene un comportamiento diferente a ciertas situaciones, a ciertos comportamientos, a ciertas ¿cómo se diría? A cierto tipo de estructuras y todo lo demás. Entonces, esa parte nosotros no podemos trabajar como ingenieros. ¿Por qué? Porque nosotros somos pragmáticos. Para eso necesitamos trabajos cuantitativos, conceptos cuantitativos, elementos cuantitativos, todo lo que es cuantitativo. Porque cuando nosotros empezamos a leer la palabra cuantitativo, el prefijo cuanti, significa medir. ¿Qué significa medir? Que todo lo que hagamos se puede y se debe evidenciar. ¿Qué significa evidenciar? Por ejemplo, ustedes cuando se presenten a un proyecto, o vámonos al primer proyecto que van a resolver ustedes, algo grande, fuera de sus talleres, es su tesis o su proyecto de grado. Todo lo que ustedes planteen como objetivos y todo lo demás, se tiene que poder medir. O yo como tribunal, como tutor, tengo que poder medir. Entonces ahí está la base de datos, está el diseño, están los prototipos, están las interfaces, están los protocolos, o sea, todo eso es cuantitativo. ¿Ok? Entonces es eso la parte de la ingeniería. Y lo más importante, a problemas concretos. ¿No? Por ejemplo, lo que pasa, a ver, algo que sea cualitativo y en lo que se puede hacer una pequeña proyección estadística, lo que pasa en las elecciones. ¿Qué pasa en las elecciones? No sé si se han fijado en los canales de televisión, tienen algo que se llama resultados a boca de urna. ¿Qué es lo que hacen más o menos? Ahí ven un poco el comportamiento del voto, que es algo sumamente, primero que el voto es secreto, no es individual y secreto, pero hacen un tipo de encuestas donde agarran, por ejemplo, en Cochabamba, agarran unas 10 escuelas de la zona norte, 10 escuelas de la zona central y 10 escuelas de la zona sur, repartidas, hacen una encuesta de unas 100 personas por cada uno o menos, y de acuerdo a esa progresión hacen una estimación estadística para la boca de urna. Por eso es que si ustedes son un poquito detallistas, ahí dice más menos 20% de error, más menos 30%. ¿Qué es ese más menos? Que puede estar o muy elevado o muy hacia abajo, pero no tiene un porcentaje de fiabilidad muy grande, ¿no? Pero bueno, ese es un problema
no concreto. Un problema concreto es lo que nosotros queremos. Validación de usuarios, persistencia de datos, comunicación con, por ejemplo, algo que está de moda es, han debido ver en televisión, Trivago. Dicen, ¿no? Las mejores ofertas. Básicamente, si ustedes ven y trabajan, bueno, están en cuarto semestre, pero ya van a ver más adelante, hay un protocolo que se llama REST, R-E-S-T, REST, que es el que te permite comunicarte a través de servicios web, microservicios en realidad, para que puedas enviar a las peticiones con un JSON, en realidad, hacer la consulta para ver cuáles son tus ofertas, ¿no? Hotel, bueno, el nombre del hotel, habitaciones, tipo, elementos que van incluidos y todo lo demás y el precio, ¿no? Entonces es algo para ese tipo de cosas, pero son para problemas concretos, no son para problemas cualitativos de comportamiento. Eso es lo que tenemos que pensar al momento de trabajar con cuantitativo y lo que es la ingeniería. Pero bueno, a la macana, esto es que ha pasado. Bien, la siguiente pregunta. La ingeniería de sistemas se ha popularizado como una disciplina, ¿no? Por eso lo pongo como disciplina, que pone especial énfasis en la aplicación de nuevas técnicas, tales como, hay un montón aquí. Brandon Luis López. Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? Bueno, sería primeramente investigación operativa, modelos matemáticos y dinámica de sistemas, los más importantes. Puede ser. Es más, ustedes van a ver, ¿no? La investigación de operaciones es algo sumamente importante porque se trabaja a cola, se trabaja tipos de servicios. Cuando se habla de tipos de servicios, se está hablando de todos los tipos de servicios que supongo los van a ver porque estaba revisando la malla curricular y tienen dos tipos de investigaciones operativas, ¿no? Entonces eso. Luego, lo segundo es lo matemático. Un poquito para, a ver, enseñarles o decirles cuál ha sido la génesis de la carrera de informática y posteriormente sistemas, ha sido un desprendimiento del departamento de matemáticas de la facultad. Entonces la informática o las ciencias de la computación tiene un fuerte aporte matemático. Y dinámica de sistemas, que es lo que van a ver 2 semestres después de este. ¿Por qué? Porque la dinámica de sistemas trabaja con lo que se ve en sistemas 1 como base, lo que van a trabajar ustedes con sistemas 2 y luego van a ver la dinámica es como una aplicación de la parte discreta y continua. Pero eso viene con el aporte de la investigación operativa y algo de modelado. ¿Ok? Eso es lo que un poquito les podría estar adelantando. Luego, la ingeniería del sistema tiene, por lo menos 2 características importantes, que son tendencias. ¿Cuáles son? Eiton Edwin Ardaya. Bueno, ingeniero, las dos tendencias que son es la tendencia a cuantificar y la tendencia a resolver problemas de gran escala. Tendencia a cuantificar. Se utilizan técnicas de descomposición, identificación de parámetros y simulación, programación matemática. Se dice que se ha hecho una contribución, pues hay una tendencia a cuantificar el valor de las alternativas, componentes y solución del problema. Ok. La tendencia a resolver problemas de gran escala. La ingeniería en sistemas ha tenido éxito en aplicaciones a sistemas complejos, tales como el urbanismo, desarrollo económico y otros. Se considera problemas de gran escala porque son problemas que constan de muchos componentes y altamente interconectados, frecuentemente difíciles. Ok, está buena tu explicación, ¿no? Primero, tendencia a cuantificar. Lo que les decía, en pocas palabras, tiene que ser a medir. ¿Pero qué vamos a medir o cómo vamos a medir? Descomponiendo. Pocas palabras, esto les adelanto un poquito qué es lo que ustedes van a hacer para sus proyectos de grado. ¿Ok? ¿Qué significa cuantificar? Que ustedes van a poder, no es que pueden y deben, es la palabra correcta, descomponer su problema. Conocer el problema, ver qué están haciendo, cómo van a abordar el problema y aterrizar en soluciones del problema. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en las clases pasadas? Les decía, siempre tienen que tener un plan A, un plan B y tal vez un plan C. Siempre tienen que tener eso, incluso para su proyecto de grado o su proyecto de grado, su perfil de tesis y después su proyecto de grado va a ser como su examen final para que ustedes vean que todo lo que se hace en análisis se puede aterrizar en problemas.
Y lo segundo, la tendencia a resolver problemas a gran escala, que es parte de la ingeniería de sistemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se trabaja con sistemas complejos. A ver, ¿cuál es el sistema más complejo que he desarrollado yo y he administrado? Son dos diferentes. Uno, que es un sistema ERP que he trabajado con 17 módulos, que se ha trabajado y se ha hecho desde el sistema de recursos humanos, las planillas, contabilidad, financiero, un sistema de correspondencia, o sea, todo se ha ido aumentando, que es complejo para todo un rubro gigante que es el sector eléctrico. Y el otro que se ha administrado es un sistema SCADA, que es un sistema en tiempo real que maneja el tema de generación, distribución, transporte de energía eléctrica en tiempo real, ¿no? Entonces, son diferentes cosas que cuando se dice sistemas complejos, ustedes van a ir viendo ese tipo de cosas, ¿no? Muchos de los problemas ahora se están volviendo y transformando en sistemas en tiempo real. Antes eran muy, pero muy contaditos. Ahora no. Por ejemplo, todo lo que es IoT, ¿no? El Internet de las cosas, es en tiempo real. Se tiene que trabajar con otro tipo de protocolos que son diferentes a los protocolos web. Por ejemplo, Zigbee, que es uno de ellos, que es el más utilizado y que ya supongo que lo van a ir viendo más adelante. Se va a ir trabajando, bueno, se tiene que ir trabajando si se quiere trabajar con Internet de las cosas, que es un sistema de soluciones a gran escala, pero en tiempo real, ¿no? Hay diferentes tipos de cosas. Hay escalas también que no son en tiempo real, que se puede ir trabajando y programando, pero bueno, esos son, como le llamo yo, soluciones muy, pero muy particulares de lo que se está pensando, de lo que se está trabajando. ¿Ok? Siguiente. Citar una definición de ingeniería de sistemas. Hay N definiciones de diferentes tipos de autores. Aquí tampoco hay algo que esté escrito en piedra, como digo yo. Adelante, Nahuel Torres. Buenas noches, ingeniero. Según Arthur de Hall, que es un pionero de ingeniería de sistemas, ha hecho un libro de metodología, dice que la ingeniería de sistemas es una tecnología por la que el conocimiento de investigación se traslada a aplicaciones que satisfacen necesidades humanas mediante una secuencia de planes, proyectos y programas de proyectos. Ok. Bien, ¿no? Entonces una de las definiciones puede ser esa, o sea, hay un montón de autores que pueden trabajar. Pero nos dice que puede ser una metodología híbrida. Esta definición me gusta. ¿Por qué híbrida? Porque la palabra híbrida nos identifica o nos dice que puede tener varias vertientes. ¿Ok? Por ende, estos son dos palabras, metodología híbrida. O sea, una metodología, por ejemplo, algunas metodologías que ustedes ya han debido ver, cuarto semestre, bueno, no sé si han visto o van a ver, son las metodologías de desarrollo de software que van a ver, no, en ingeniería de sistemas creo que se lleva eso. Bueno, no estoy seguro muy bien el contenido si se lleva en sistemas de información 1 o en ingeniería de software, pero ustedes van a ver ese tipo de metodologías. Las tradicionales, que son un poco pesadas, llamémosle así, y las ágiles. Que hay algunas, por ejemplo, y esta es la que me gusta trabajar y me gusta explicar, porque hay una que se llama proceso unificado, que tiene sus fases, tiene sus procesos y todo lo demás, y posteriormente nace, hace unos cuantos años atrás, creo que son 6 o 7 años atrás, el proceso unificado ágil, el AUP, que es el mismo proceso unificado, solamente que han eliminado algunas tareas y todo lo demás, y lo han vuelto ágil, ¿no? Entonces, eso es una metodología, por ejemplo, híbrida. Y así Scrum, XP nacen de eso, el ASD, por ejemplo, que parte de la especulación y otro tipo de pasos que ustedes van a ir viendo, que por eso dice combina análisis de planes, diseños y gestión. Y me gusta la palabra híbrida en lo personal a mí. ¿Por qué? Porque me da un poquito de holgura para poder extraer lo mejor que se puede tener o lo mejor que se tiene. En lo personal, yo no trabajo con una metodología de inicio a fin, sino trato de extraer lo mejor que se puede de acuerdo a mi grupo de desarrollo, de acuerdo a mi grupo que tengo y todo lo demás. Entonces, eso es lo que se puede ver, ¿no? Entonces, es un poquito esa la definición de lo que se puede ver con ingeniería. Bueno, acá pido 5 roles, bueno, mínimo son 5 o más roles de un ingeniero, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Siguiente, Ezequiel Gerstel Bodo. Bueno, Ezequiel Gerstel, no se lee. Sí, buenas noches, ingeniero. Voy a citar dos. Uno dice, los ingenieros en sistemas analizan sistemas organizacionales
para encontrar formas más eficientes de resolver un problema. Y otro, son parecidos, ¿no? Un ingeniero en sistemas supervisa las áreas ingenieriles, de negocios y organizacionales de un proyecto o sistema y se asegura que las partes funcionan apropiadamente, ¿no? O sea, de cierta manera creo que es como un poco de coordinación de distintos tipos de ingenierías y también la consulta, digamos, si es que nuestra ingeniería creo que no es, digamos, tan concreto de decir, digamos, a otras personas, digamos, que no son de la carrera, esto es lo que hacemos, ¿no? Porque nuestro trabajo creo que es un poco más abstracto. Ok. Bueno, identificar necesidades y realizar sistemas puede ser. O sea, esto básicamente es lo fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar. ¿Y esto en qué se va a plasmar o en qué vamos a aterrizar nosotros como ingenieros de sistemas? En un documento sumamente útil, no para solamente nosotros, sino para un grupo, que se llama documento de especificación de requerimientos. En pocas palabras es traducir el lenguaje coloquial o lenguaje verbal de las personas que tienen el problema a un lenguaje que podamos entender los programadores como pequeñas acciones. Por eso ustedes saben algoritmos y todo lo demás. Esa es la identificación de necesidades. Luego viene el arquitecto y jefe de diseño, que podemos también trabajar. No digo que todo hagamos nosotros, sino que podemos ir viendo y podemos ir adquiriendo expertise para poder ir subiendo y viendo qué tipo de área o qué tipo de parte podemos ir trabajando, ¿no? Luego está el integrador, analista y procesador de datos, el resolvedor de problemas o tomador de decisiones, gestionar y administrar los problemas, el diseño, la elaboración, la implementación, la puesta a punto, bueno, cualquier tipo de las fases. No digo que estos roles, porque son más de 5, los hagamos todos a la vez. No, son secuenciales. Pero siempre tenemos que empezar de esto. Porque si no empezamos de algo, es como un albañil, siempre pongo esto, siempre los albañiles empiezan de ayudantes. ¿Por qué? Porque no conocen el rubro, no saben qué hacer, entonces tienen que empezar como aprendices, ¿no? Todo en la vida es así. Y nosotros empezamos como programadores, por eso es que, para que vean que no me estoy inventando, agarren un periódico y dice se necesita programadores juniors. ¿Qué se necesita? Se necesita programadores que estén empezando a trabajar para que les enseñen cierto tipo de patrones, cierto tipo de forma de trabajo o como le llaman muchas empresas las buenas prácticas que utilizan ellos de programación, de documentación de código, o sea, de varias cosas de ese tipo o de ese estilo para poder trabajar y se va a ir, bueno, yo siempre digo, las personas van evolucionando de acuerdo al grado de responsabilidad y de acuerdo a cómo van trabajando. Y es algo sumamente importante. Nunca ningún ingeniero recién titulado, bueno, salvo la política, salga y sea gerente. ¿Por qué? Porque para ser gerente, para ser jefe de algo, se tiene que ir quemando etapas. Porque si no sabes lo más básico, lo más elemental, ¿cómo puedes dirigir algo? Y lo mismo pasa esto. Puedes ser nadie va a ser jefe de un grupo de desarrollo sin haber pasado por el paso de programador, de analista y todo lo demás, ¿no? O sea, es algo hasta que la vida te enseña, ¿no es verdad? Entonces es lo mismo que un poquito quería decirles, mostrarles para que ustedes vayan viendo, ¿no? Y algo que podría acotar acá, que ser ingeniero de sistemas no es ser programador, por si acaso, no es algo que tienen que ponerse en su cabeza. Muchos creen que ser ingeniero de sistemas, informático, es solamente ser programador, es algo completamente falso. Puede ser, la programación es una rama más que se puede ser, porque si todos fueran programadores, ¿quién administra los servidores? ¿Quién crea? ¿Quién virtualiza? ¿Quién optimiza los servidores? No había nadie. ¿Quién ve el diseño de la red? ¿Quién ve el vilaneo de la red, la administración? Es alguien de ingeniería de sistemas. Si no hubiera ingenieros de sistemas, ¿quién va a ver la parte, por ejemplo, se llama telemática, que es la parte híbrida entre lo que es las telecomunicaciones y la informática, el procesamiento y todo lo demás? Entonces, esas cosas también se tienen que ver, porque veo un error muy común en los estudiantes que creen que ser ingeniero de sistemas es ser programador. Eso es
algo completamente falso, les diría, ¿no? Pero bueno, eso depende mucho también de cada uno de nosotros, qué es lo que pretende en la vida y cómo pretende desarrollarse profesionalmente. Bien, luego viene, bueno, uno de los roles que es el que me parece un poco importante, que es el rol de integrador, ¿no? Que ya habíamos visto hace un momento atrás. José Lisandro Vargas. Está bien, ingeniero. ¿Me puede escuchar? Sí, te escucho. Ok. Un integrador de sistemas ocupa principalmente la integración del sistema informático, que pueden ser heterogéneas entre sí, con el fin de crear un entorno informático único, funcional y adecuado al tipo de empresa para el que trabaja. Ok. ¿No? Coordinar esfuerzos, lo más importante, de diferentes disciplinas y profesionales involucrados. Eso es algo, como les diría, como alguien alguna vez me dijo, a ver, traducímelo en español. ¿Te gusta el fútbol? Les dije, sí, es como ser un árbitro. Tenemos que estar en medio de todo, de ambos lados. ¿Qué significa de ambos lados? De la parte que tiene el problema y de la parte que va a dar solución a ese problema. O sea, nosotros estamos en ese lugar. Entonces debemos coordinar. Bueno, yo he puesto aquí esfuerzos, trabajo, problemas, planteamiento de soluciones de varias disciplinas. No significa, esto sí, es algo importante que tienen que saber y tienen que ponerse en su cabeza, no significa que nosotros vamos a dar el 100% de las soluciones. Tenemos que preguntar, consultar, y para eso son las reuniones con los clientes, que son los dueños del problema, cómo están concibiendo la solución, porque ellos tienen una forma de trabajo que también nosotros, si bien no vamos a agarrar o no vamos a acatar a rajatabla, tenemos que reunirnos, tenemos que ver para llegar a un consenso, ¿no? Por eso también se llama esfuerzos, porque no todo es ganar en la vida y tampoco no todo es perder. Por eso se llama reuniones de coordinación, donde se tiene que ver qué quiere el cliente y qué es posible hacer, porque ellos nos van a pedir maravillas con un presupuesto sumamente pequeño, con un tiempo sumamente corto para la elaboración, y van a pedir que sea un sistema como el SAP, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que también llegar a un consenso, para eso estamos nosotros, ¿ok? Bien, entonces, un poquito en resumen, ¿de qué se trata la parte de implementar de lo que es la ingeniería de sistemas? Adelante, Celina, Lima. No te escucho, a ver, voy a aumentar el volumen. Ya. El ingeniero de sistemas trata de implementar la filosofía general de sistemas utilizando técnicas cuantitativas para satisfacer un objetivo bien definido y formulado en cooperación con el cliente. Estas técnicas y herramientas dependen del tipo de aplicaciones, pero normalmente se tiende a considerar computadoras, modelos matemáticos, algoritmos. Ya, a ver, te escuché un poco entrecortado, pero bueno, muy fuerte. A ver, primero, ¿qué es una filosofía? Cuando se dice filosofía, es una forma de vivir. Ustedes cuando ya se titulen, y bueno, desde ahora, ya deben estar viendo de diferente manera la vida. ¿Saben dónde se puede evidenciar esto? Cuando, por ejemplo, ustedes se reúnan con sus compañeros de colegio, bueno, no digo con todos, que están estudiando en diferentes lugares, no sé si jugarán fútbol, cacho, se reunirán en cumpleaños, no sé, pero se van a dar cuenta que de acuerdo a la especialidad, nosotros tenemos una visión un poco más amplia y holística de todo. Y se van a dar cuenta, porque eso se llama una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a analizar toda la realidad que nos rodea desde el punto de vista sistémico. ¿Ok? ¿Con qué? Vamos a utilizar técnicas cuantitativas. Esto sí es algo imperativo para nosotros como ingenieros, cuantitativos. Es por eso que la parte social, eso me pasa a mí con algunos colegas que tengo de diferentes áreas, que la parte social la analizan de diferente manera y bueno, cada quien tiene su modo de vivir y de ver, y yo trabajo con la parte cuantitativa, que me gusta ser pragmático y poder medir todo lo que hago, ¿no? Para satisfacer ¿qué? Un objetivo que estamos definiendo nosotros. Nadie más va a definir que nosotros, formulado en cooperación con nuestro cliente, o sea, con el dueño del problema. Tenemos que poder ser capaces de entender
Y esto es algo sumamente importante que se van a ver y se van a chocar ustedes cuando ustedes hagan su perfil y estén haciendo su proyecto de grado. Es fácil y es parte de la naturaleza humana pensar siempre en la solución. Eso está en nuestro ADN, siempre pensamos en la solución. Pero nosotros tenemos que dar un pasito, alguien le llama hacia atrás, yo le llamo un paso hacia adelante, que es dominar, saber y conocer el problema. Porque para poder plantear una solución de un tercero, primero tenemos que saber cuál es el problema de ese tercero. Y eso es sumamente importante. Si fuera nuestro problema, fácil, ¿no? Podemos identificar, saber más o menos eso. Pero si fuera para un tercero, ahí está el problema. Y les doy un ejemplo sumamente sencillo. Por ejemplo, sus horarios. Cuando ustedes arman sus horarios, porque hay un montón de grupos de varias materias diferentes, supongo que ustedes ven y de acuerdo a la distancia de su casa, a los que no les gusta, por ejemplo, madrugar, les gusta dormir, tomarán otro tipo de grupos. Hay diferentes criterios que pueden armar ustedes sus horarios. Entonces, eso es para ustedes. Pero cuando se planteen ustedes hacer un sistema para generar horarios o un generador de horarios para la facultad, por ejemplo, me invento, para la Facultad de Ciencia y Tecnología, ahí ustedes tienen que ver otro tipo de factores que no sean solo los de ustedes. Por ejemplo, los que quieren tomar en la madrugada. Si viven cerca de la universidad, fabuloso. Pero si viven muy lejos de la ciudad, que es lo que pasa generalmente con varias personas, incluso tenía compañeros que vivían muy lejos y obviaban o no querían tomar los horarios de madrugada y tampoco los últimos de la noche. ¿Por qué? Porque para llegar en la madrugada era muy temprano que se tenían que levantar, no había transporte, entonces tenían que obviar eso. Y de noche pasaba lo mismo, podían llegar con tranquilidad, pero el problema era volver a sus casas, ¿no? Entonces hay diferentes criterios, por eso se llama en cooperación con el cliente, criterios que el cliente tiene que expresar, tiene que indicar, tiene que decirnos, explicarnos y nosotros tenemos que ver. Ojo, cuando digo con cooperación del cliente o el cliente nos va a expresar, tienen que ser con fundamento, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a poner en el lugar de un compañero que yo tenía cuando estaba estudiando como ustedes en San Simón. Él vivía en Carcaje, por la represa de la Angostura. Y él obviaba tomar horarios de madrugada y de noche. Y él me decía, ¿por qué? Porque al final tendría que venirme en flotas, no hay micros, no hay trufis, no hay algo que me pueda traer en ese tipo de horarios. Entonces, eso era algo imperativo. Mientras que si me preguntaban a mí, que yo vivía a 4 o 5 cuadras de la universidad, ¿por qué no quieres madrugada? Me gustaba dormir. Eso no es un problema, no es algo relevante, es más bien algo irrelevante que no se puede tomar, ¿no? Entonces se tiene que, por eso, cuando se habla con el cliente, tener fundamento para las razones y o razones que puedan expresar en el momento que se pueda o se deba trabajar, ¿ok? Bueno, esa había sido la última. Bueno, esa es la última pregunta. No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta de lo que, bueno, del cuestionario que les di. ¿Se puede aportar, Inge? Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias. Bueno, estaba hablando hace rato de cuál es digamos, la definición número 1 de la ingeniería de sistemas. Yo tenía pensado algo bien sencillo, estaba meditando bastante y pensé que, bueno, un ingeniero de sistemas, en base a su conocimiento y experiencia, encuentra una solución óptima que sea matemática y tecnológica a un problema o necesidad del cliente. Digamos, esa es mi definición propia que estaba buscando, es la que puse en mi trabajo. No sé si es válido o le falta algo, digamos. Sí. ¿Es válido? O sea, todo lo que sea... A ver, ¿por qué les digo eso que es válido? Porque al final la realidad o tu realidad que tú vas a vivir, Jesús, es completamente diferente a la de los demás. ¿Por qué? Porque, a ver, en mi caso, vámonos a mi realidad, para que se den cuenta que es válido lo que tú dices y también es válido lo que yo voy a decir. Mi realidad de mí es que en lo personal a mí me gusta trabajar con el área de programación móvil, o sea, software para dispositivos móviles. No me meto con el área web, no me meto con otras porque primero no es mi gusto, no es de mi agrado y me he especializado en ese tipo de cosas. Segundo,
tengo una maestría en telemática. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar con la parte de telecomunicaciones y me he especializado en esa área también de telecomunicaciones porque trabajo con fibra óptica de tipo de transmisión SDH y DWDM. ¿Por qué? Porque me gusta la parte de servidores y de networking. Entonces, es esa mi realidad. Entonces, las soluciones, las actividades, las tareas que yo realizo pueden ser completamente diferentes. A ver, a vos, Jesús, que te gusta trabajar en aplicaciones web y aplicaciones de escritorio. O outsourcing, que es lo más común que está empezando a aparecer hace algunos años atrás en Cochabamba. Son realidades completamente diferentes, pero si se dan cuenta, todas las actividades son válidas. ¿Por qué? Porque son todas para diferentes realidades. ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones son válidas y es correcto lo que tú también dices, Jesús. Sí, Jesús. Entonces, no hay ningún tipo de problema en esa parte o en esa área, yo les diría, porque al final lo que yo he colocado en mis diapositivas las sustento y también se puede ir aportando, se puede ir agregando con lo que ustedes están trabajando y la realidad de ustedes. Es por eso que les digo yo, en lo personal, es la forma en la cual trabajo hace muchísimos años. Bueno, antes los recogía los trabajos, pero ahora los tengo en digital y me paso el tiempo, me paso el trabajo de revisar detenidamente uno por uno para ver cómo se puede ir aumentando y corroborando. Y eso lo van a poder ver ustedes en sus exámenes. Sus exámenes, cuando suba las notas, hay respuestas de lo más variadas posibles, pero no hay una sola respuesta válida, sino hay varias, de acuerdo al concepto, la visualización, la cosmovisión, como le llamo yo, de cada uno de nosotros, para lo que es la ingeniería de sistemas. No, no todos están saliendo para ir a trabajar a Halasoft, a Thomson Reuters o a cualquier otro lado, sino que estamos listos para trabajar en diferentes tipos de áreas. Por eso yo les digo que se pueden trabajar ustedes en diferentes lugares. ¿Ok? Es eso y es válido eso a lo que has agregado, Jesús. Ya, muchas gracias, Inge. Otro temita, Inge, que un poco no me estaba convenciendo la respuesta, es que, por ejemplo, hay una definición que dice, ¿no?, de que el ingeniero de sistemas busca las necesidades, creo que escuché, del cliente, ¿no?, del problema, para resolverlo. Muchas veces el ingeniero de sistemas puede, de acuerdo a su realidad, como acaba de mencionar usted, encontrar una solución que le parece a él, ¿no?, personalmente, como una muy buena solución a una necesidad o un problema que tenga el cliente. Pero resulta que llegado ya el momento de la exposición o la demostración del problema, resulta que el cliente tiene otra realidad, otro criterio y no le parece. Entonces, o sea, no le gusta o qué sé yo, hay algo que no. Entonces hay una lucha, ¿no?, entre lo que el ingeniero ve que es conveniente y lo que el usuario quiere. Muchas veces estamos en un mundo bimercantilista donde el cliente siempre tiene la razón. Entonces el cliente quiere verde y yo quiero que sea rojo. Entonces, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo se puede encontrar? Eso es otro problema, digamos, que muchas veces tenemos las personas que hacemos programas, de que sacamos diferentes versiones y en eso se basa el éxito o el fracaso de un programa. Si yo hago un programa, digamos, que hace una cosa, pero otro lo hace más lindo y mejor, ¿cuál va a tener éxito?, ¿no? Entonces es necesario escuchar también otros criterios y tratar de resolver una necesidad del cliente en base a lo que él quiere, no a lo que nosotros queremos, ¿no? A lo que el cliente siempre quiere, lo más fácil, lo más intuitivo, lo más sencillo. Mientras menos tenga que hacer, menos problemático sea, mejor, porque a veces el ingeniero de sistemas puede llegar a complicar más bien un problema, darle otro problema al cliente. Eso pasa, por ejemplo, cuando me acuerdo que se quería implementar sistemas de pasajes a las flotas, a los usuarios, a los que vendían pasajes, les parecía un problema tener que aprender a manejar la computadora, tener que escribir nombres correctamente, llenar el pasaje. Les parecía más fácil utilizar un papel manual, ¿no? Y bueno, a veces el ingeniero tiene que convencer de que es mejor utilizar la computadora. Un poquito difícil tal vez aprender a manejar la computadora, pero no es difícil, ¿no? No es imposible. Entonces, a veces el ingeniero tiene que también luchar, como hace rato dijo, ¿no?, uno de los roles del ingeniero de sistemas también es la parte administrativa, la parte de capacitación también al usuario, a los usuarios del sistema. Eso quería aportar ahí. Ok, está bien. Eso se llama negociar. Tenemos que saber trabajar, ¿sí? Ahora, a ver, te voy a poner un ejemplo. Puede ser que el cliente diga, ok, yo me quiero comunicar con Pando y necesito o quiero que se utilice el satélite Tupac Katari.
O sea, eso no me va a plantear mi cliente. Yo digo, ok, hago mi estudio de factibilidad y pongo en la mesa cuánto cuesta el enlace con la AVE, con la Agencia Boliviana de Espacial, cuánto me cuesta un enlace con Entel, con Access, con... ¿cuál más llegaba? Bueno, no importa, con esas operadoras. Hago mi tabla de costos y se les dice, ok, con la AVE te cuesta 5.000 bolivianos al mes, con Entel 500 bolivianos, con esto tal. Este es el delay que se tiene, o sea, se va sustentando. A eso se va, Jesús, la parte de negociar. Si aún así el cliente está cerrado y quiere con la AVE, se le hace firmar un documento donde se hace un enlace satelital. Y eso ya corre por responsabilidad de ellos. Ahora, en el caso, por ejemplo, específico del problema de las flotas, es sumamente sencillo. Se agarra y se tiene una resolución de la ATT. No es ATT, ya no es ATT. Autoridad, sí, ATT. Entonces se tiene eso, ¿por qué? Porque primero, a ver, me acuerdo de la famosa flota El Dorado, donde había accidentes, creo que pasado un día, y no se sabía quiénes estaban, cuántos subían, cuántos bajaban, quiénes eran las personas que viajaban, y bueno, había niños y todo lo demás, ¿no? Entonces se salió y se va con la parte normativa. Ahora, de que quieran o no quieran aprender a utilizar la computadora, eso ya un poquito depende de nosotros. ¿Por qué? Porque al final tenemos que hacer lo que se llama una interfaz intuitiva para el uso y fácil de usar. Ojo, esa parte de donde dicen muchos la interfaz amigable me parece una falacia y una tontería de cabo a rabo. Porque si una interfaz es amigable, y yo les digo a los tesistas que veo eso, que me va a hablar, me va a dar piropos, me va a abrazar, ¿qué me va a hacer la interfaz? No, tiene que ser una interfaz intuitiva donde se pueda saber. Entonces, para las flotas, ¿qué se hizo? Bueno, hubo algunas personas que me consultaron, entonces tenía el gráfico de una flota, de los asientos, perdón, de la flota, y se iba seleccionando y se llenaban los datos con un documento de identificación. Está bien que, como dice Ezequiel, ¿quién está pagando? El cliente, pero se tiene que ver un poquito eso, ¿no? O sea, quiénes pueden ir viendo y se tiene que asesorar con algún tipo de cosa. Porque el cliente puede decir, ok, yo quiero un doble servidor, quiero que funcione o esté comunicado con fibra óptica. O sea, eso es un dineral. Se puede tener, hay muy pocas empresas que se pueden hacer eso, ¿no? Pero algún tipo de cosas que se pueden ir negociando y recomendación que les puedo dar a todos. Con normativa, con sustento. Eso se llama sustento, ¿no? Y en un proyecto de parte de capacidad de ingeniería de sistema puede funcionar todas las condiciones internas. Bueno, no, por si acaso, todas las condiciones imperativas del cliente, no está mal eso de que el cliente siempre tiene la razón. Del problema, sí, dueño del problema, dueño de la solución, estamos nosotros para hacer las soluciones. Consejo de amigo que les puedo dar: mientras más fácil y sencillas sean las soluciones que ustedes vean, es mucho más fácil que el cliente les acepte. Eso les puedo decir yo porque he visto soluciones de mis programadores cuando estaba yo en Ende que ni ellos entendían al día siguiente después de haberlas planteado, ¿no? Entonces siempre es bueno que se vaya viendo, trabajando lo más sencillo. Pero ese es un consejo que les puedo dar tengo casi 20 años de experiencia en este lado, pero no sé si es mucho o poco, pero eso es lo que les podría decir Jesús y Ezequiel, ¿no? No sé si tuvieran alguna otra pregunta. Gracias. Ok. Bien, no hay más preguntas. Ok, entonces en un momento más va a estar publicado las diapositivas para que sea un punto de referencia. Y voy a estar preparándoles un material para ir avanzando y que ustedes vayan revisando lo que nos toca para el segundo parcial, que es básicamente la última unidad, que es el pensamiento sistémico y bueno, cómo se va a ir aplicando. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos entonces el día viernes. Hasta el viernes.